Hola a todas y todos. Este video trata sobre vectores en forma analítica. Para comenzar, usaremos el vector A de la figura y lo situaremos en un plano cartesiano XY, donde además podemos ver que aparece el ángulo θ que corresponde a la dirección del vector A y que va desde el eje X positivo y en sentido antihorario. Este vector A lo podemos entender como la suma de otros dos vectores. Si consideramos el vector A como la suma del vector AX, que va horizontal y hacia la derecha, más el vector A sub i, que es vertical y hacia arriba, entonces estos dos vectores suman el vector A, porque va desde el inicio del primer vector y termina en el segundo vector. Por lo tanto, una manera de entender este vector A es como AX más A sub i. Sin embargo, la manera en que vamos a escribir los vectores es la siguiente. El vector A va a ser igual a sub x acompañado por esta letra I más a sub i acompañado por esta letra j, donde a sub x y a sub i diremos que son las componentes del vector A. Notemos que las letras I y J, que acompañan a cada componente, tienen un acento circunflejo, y es por eso que se leen como itongo y jotatongo respectivamente, porque nos indican las direcciones de los ejes. Es decir, si a la componente A sub x le agrego itongo, estoy diciendo que esta componente va en la dirección del eje X positivo, mientras que si a la componente A sub i le agrego un jotatongo, estamos indicando que va en la dirección del eje Y positivo. Decimos así que itongo y jotatongo son vectores unitarios base, ya que nos indican la dirección de los ejes X e Y respectivamente. Y si tuviéramos un sistema de 3 dimensiones, entonces aparece el vector unitario del eje Z, que llamaremos ktongo. Vamos ahora a un ejemplo. Imaginemos un vector D que va desde el origen del plano cartesiano hasta el punto de coordenadas 3,5 y aquí tenemos todo en centímetros. ¿Cómo escribiríamos este vector en términos de sus componentes? Bueno, en el eje X tiene una componente de valor 3 centímetros que va hacia la derecha. Por lo tanto, escribimos 3 itongo, porque en el eje X positivo de nuestro eje de referencia es el que va hacia la derecha. Mientras en el eje Y vemos que nuestro vector D tiene una componente de 5 centímetros hacia arriba. Y es por eso entonces que le agregamos la suma de 5 itongo, 5j-tongo. Y es así entonces que nos queda el vector D como 3 itongo más 5j-tongo centímetros. Ahora, ¿cómo obtenemos estas componentes A sub x y A sub i si tuviésemos la magnitud y la dirección del vector A? Vamos a simplificar esta suma vectorial a un simple triángulo rectángulo donde la hipotenusa corresponde a la magnitud del vector A y los catetos corresponden a las componentes A sub x y A sub i. Y ahora vamos a usar herramientas de trigonometría, específicamente funciones trigonométricas seno y coseno, para triángulo rectángulo. Podemos ver que el coseno del ángulo θ, que corresponde al cateto adyacente, partido de la hipotenusa, en este caso este cateto adyacente es A sub x y la hipotenusa es la magnitud de A. Si despejamos la componente A sub x multiplicando al otro lado la magnitud del vector A, llegamos a que esta componente es la magnitud de A por el coseno del ángulo θ. Ahora hagamos lo mismo con la función seno, que corresponde al cateto opuesto partido de la hipotenusa. En este caso, el cateto opuesto al ángulo θ es A sub i y la hipotenusa corresponde a la magnitud de A. Nuevamente pasamos multiplicando la magnitud del vector A hacia el otro lado y despejamos la componente A sub i, quedando que esta es igual a la magnitud de A por el seno del ángulo θ. Así hemos escrito entonces las componentes del vector en términos de su magnitud y su dirección. Si ahora usamos el teorema de Pitágoras, nos damos cuenta que podemos obtener la magnitud del vector mediante la raíz de la suma de los cuadrados de sus componentes. Y además podemos usar la función tangente para obtener la dirección del vector, porque la tangente del ángulo θ es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En este caso, el cateto opuesto al ángulo es la componente I, mientras que el cateto adyacente es A sub x. Al despejar el ángulo θ de ahí, llegamos a la función inversa de la tangente a la menos 1. Por lo tanto, el ángulo va a ser la función inversa de la tangente de A sub i sobre A sub x. Y con eso obtenemos la dirección. Y con eso terminamos este video.